En mi 65 en todo cumpleaños, lo único que pedí fue que me llevaran a la tienda para una barbacoa. Mi hija Eleanor me gruñó. No soy tu chofer, solo eres una carga. Su marido, Marcus, añadió. No dirigimos una organización benéfica. En casa. Yo compré para ellos. Simplemente dije, bien. No tenían ni idea de lo que realmente les esperaba. Escucha mi historia, dale me gusta, compártela, y cuéntanos desde dónde la escuchas. El sol, normalmente un invitado bienvenido en cualquier mañana de cumpleaños, parecía una lámpara de interrogatorio ese día. Era mi 65 cumpleaños, un hito que, quizás ingenuamente, esperaba que se celebrara con algo de calidez, una auténtica celebración. Solo quería una barbacoa sencilla, una pequeña reunión con viejos amigos. Los preparativos no fueron muchos, solo una visita rápida al mercado Miller para comprar unos buenos cortes de carne y algunas verduras frescas. Encontré a Eleanor en la cocina, revisando su teléfono, con el ceño ligeramente fruncido entre sus cejas perfectamente esculpidas. Eleanor, querida, comencé con la voz más suave de lo que pretendía, un poco vacilante. ¿Podrías llevarme al mercado? Solo necesito comprar algunas cosas para la barbacoa de más tarde. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos entrecerrados, como si le acabara de pedir que cruzara continentes descalza. ¿Hablas en serio, papá? Su voz, normalmente melódica al hablar con sus amigos, era cortante, impregnada de una impaciencia que hirió más profundamente que cualquier cuchillo. No soy tu chofer. Solo eres una carga sobre nuestros hombros, siempre necesitando algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. Una carga. Sobre mis hombros. La frase resonó, burlona, en el silencio que siguió. Antes de que pudiera procesar la frialdad de su respuesta, Marcus, mi yerno, entró tranquilamente, atraído por el repentino cambio de ambiente. Se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa burlona en los labios. «Dios mío, Arthur», intervino, reforzando su crueldad. «¿No puedes resolver esto tú sola? No estamos haciendo una obra de caridad». Miró a Eleanor. Una mirada de desdén compartido se cruzó entre ellos. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. Una caridad. Una carga. Esta era la casa que les había comprado. La casa que les había cedido a Eleanor y Marcus hacía apenas 5 años, creyendo que estaba asegurando su futuro, dándoles una base de estabilidad que yo nunca tuve. Se habían sentido muy agradecidos entonces, o eso creía yo. Ahora era nuestra casa, y yo era solo una molestia, un elemento indeseado entre sus paredes. La comprensión me golpeó como un puñetazo. La verdad tácita era que este lugar, este hogar que les había proporcionado, había dejado de ser mío en el momento en que entregué la escritura. El escozor inicial de sus palabras dio paso a un dolor sordo, luego a una ira silenciosa y latente. Enderecé los hombros. Una fuerza repentina me invadió a pesar del temblor en las manos. «Bien», logré decir, una silenciosa declaración de independencia. «Me las arreglaré». Giré sobre mis talones, agarré mi viejo abrigo de tweed del gancho junto a la puerta y salí, dejando atrás su crueldad despreocupada. Paré un taxi a unas cuadras de distancia. El familiar taxi amarillo contrastaba marcadamente con la lujosa camioneta que Eleanor tenía estacionada en la entrada. Al alejarnos, vi cómo su casa se encogía en el retrovisor. Su imponente fachada se alejaba, llevándose consigo los últimos vestigios de mis ingenuas esperanzas. La distancia crecía, y con ella, una extraña sensación de distanciamiento comenzó a apoderarse de mí. Mi mente se remontó a los años, un doloroso montaje de sacrificios y amor incondicional. Recordé la firma de la escritura, con la pluma pesada en la mano, un gesto que pretendía ser de profundo amor y confianza. Recordé los cheques extendidos para la matrícula universitaria, cada uno una parte significativa de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. La lujosa boda, pagada íntegramente por mí, donde Eleanor parecía una princesa y Marcus había jurado cuidarla. Los innumerables gastos, las entradas, los préstamos de emergencia, las inversiones empresariales que nunca dieron sus frutos. Cada recuerdo era una herida fresca, un testimonio de una generosidad que claramente se había confundido con debilidad. En Miller's Market, recorrí los pasillos con calma, seleccionando los mejores cortes de carne, mazorcas de maíz frescas y ensaladas crujientes.
Cada artículo que ponía en el carrito se pagaba en efectivo, un pequeño y desafiante acto de autosuficiencia. El taxista, un amable joven llamado David, me ayudó a subir las pesadas bolsas. Su actitud cortés fue un bálsamo para mis nervios. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando regresamos. Eleanor y Marcus no estaban a la vista. Sus coches de lujo no estaban en la entrada. Sentí que se habían desvanecido, dejándome sola en el opulento silencio de un hogar que ya no sentía realmente como mío. Una profunda soledad me invadió, helándome hasta los huesos. Preparé la mesa meticulosamente, sacando mi vajilla de porcelana fina, cuyo delicado estampado floral era una reliquia de tiempos más felices. Cada plato, cada cubertería, estaba colocado con precisión, un pequeño acto de desafío a la indiferencia que había impregnado mi día. Mientras trabajaba, una firme determinación empezó a asentarse en mí, una silenciosa determinación de no dejar que su crueldad apagara las últimas brasas de mi espíritu. Esta barbacoa, aunque fuera solo para mí, se haría realidad. El timbre sonó exactamente a las 6 y una oleada de calor tan necesaria me invadió. Mis amigos más antiguos y queridos, Thomas, Patricia y Robert, llegaron con sonrisas sinceras. Traían consigo no solo regalos, sino una risa contagiosa y una comprensión que trascendía las palabras. Durante unas preciosas horas, su presencia ahuyentó las sombras, llenando la casa de un sonido alegre que rara vez conocía. Durante un momento de calma en la conversación, me encontré cogiendo el teléfono, con una pequeña esperanza que me impulsaba a contactar. «Eleanor», le escribí, «tus amigos están aquí para la barbacoa. ¿Te gustarían a ti y a Marcus acompañarnos?» La respuesta llegó casi al instante, cortante y desdeñosa. «No, gracias, papá. No me interesa una reunión de ancianos». Otra puñalada, otro recordatorio de su estima por mí. Mis amigos, siempre perspicaces, notaron el sutil cambio en mi actitud, cómo mi sonrisa se desvaneció por un instante. Thomas se aclaró la garganta. Patricia me apretó el brazo suavemente y Robert me ofreció otro vaso de té helado. Lo supieron, sin que yo tuviera que decir una palabra. Su silenciosa empatía fue un consuelo, un marcado contraste con la insensibilidad de mi propia familia. Más tarde, al caer la noche, mi mente volvió a Marcus. Recordé la mirada sincera, casi desesperada, en sus ojos cuando me pidió $15,000 para financiar su startup revolucionaria, una empresa tecnológica que prometía cambiar el mundo, pero que se desmoronó en 6 meses, dejando solo deudas y un silencio tenso. Otra inversión, otro acto de fe, otra pérdida silenciosa de mis recursos, tanto financieros como emocionales. Finalmente, llegó la hora de que mis amigos se fueran. Los acompañé hasta la puerta, con el frío del atardecer calándome los huesos. Sus despedidas fueron sinceras, llenas de promesas de volver a visitarlos pronto. Al cerrarse la puerta tras ellos, la casa volvió a su tranquilo murmullo. El aroma a carbón enfriándose flotaba en el aire, un recuerdo agridulce de una celebración que había traído tanto alegría como profundo dolor. Me quedé solo con mis pensamientos, las esperanzas que se desvanecían y una nueva claridad sobre el camino que debía tomar. El persistente aroma a carbón y el tenue eco de las risas de mis amigos aún no se habían desvanecido del todo cuando regresé a la sala. La ilusión de una velada cálida y festiva se desvaneció al instante. Eleanor y Marcus me esperaban, sentados en el mullido sofá, con los brazos cruzados, posturas rígidas y acusadoras. Sentados como un tribunal autoproclamado, sus rostros carentes de toda calidez, listos para emitir un veredicto. La luz parpadeante del televisor, atenuada hasta convertirse en un zumbido silencioso, proyectaba un brillo inquietante sobre sus expresiones severas. Eleanor fue la primera en hablar, con una voz ácida y dulce que me puso los pelos de punta. «Qué fiesta tan bonita, papá», empezó, con una sonrisa burlona en los labios. «De verdad nos demostraste lo importante que eres al invitar a todos tus viejos amigos a pasar un rato genial». Su mirada recorrió la sala, como si catalogara los restos invisibles de mi pequeña reunión, buscando algo que criticar. El sarcasmo era un insulto apenas disimulado, un intento deliberado de menospreciar el único momento de auténtica felicidad que había tenido en todo el día. Marcus, siempre a su lado, intervino con una mueca de desprecio. «Sí, Arthur, una lista de invitados impresionante. ¿Qué era?
Una reunión de la grupo de los mayores. Rió entre dientes sin humor, inclinándose hacia adelante, con un desprecio palpable. El desdén despreocupado por mis amigos, personas que me habían apoyado en las buenas y en las malas durante décadas, despertó en mí una punzada de ira. No solo me insultaban, me faltaban al respeto a las pocas conexiones genuinas que aún conservaba. De repente, la fingida diversión de Marcus se desvaneció, reemplazada por una mueca ceñuda. Se levantó del sofá, subiendo el volumen de su voz, impregnada de auténtica furia. ¿En qué demonios estabas pensando al invitar a esos viejos tontos a nuestro casa? ¿No tienes ningún respeto por nuestro espacio, nuestra privacidad? Caminó hacia mí con paso pesado, con la cara enrojecida y los puños apretados a los costados. La audacia de su ira, dirigida a mí por simplemente organizar una tranquila celebración de cumpleaños, fue asombrosa. «Son mis amigos, Marcus», respondí con voz serena, aunque un temblor me recorrió las venas. Sostuve su mirada furiosa, negándome a ceder. Buena gente que quería celebrar mi cumpleaños. En mi casa. Hice una pausa, enfatizando mi casa, un sutil desafío a su posesividad. La distinción entre mí y nuestro flotaba pesadamente en el aire, como una silenciosa línea de batalla. Marcus se burló, un sonido breve y agudo de incredulidad. ¿Tu casa? Sé realista, Arthur. Esta es la casa. Eleanor y yo somos sus dueñas. Eres una invitada en esta casa, y las invitadas no hacen fiestas. Las invitadas no invitan a nadie sin preguntar. Las invitadas no exigen nada. Vives aquí por nuestra gracia, recuérdalo. Las palabras fueron un golpe directo, calculado y cruel. Una invitada. En la casa que les había comprado 2 años antes, como regalo. La misma casa por la que había trabajado con tanto esmero, ahorrando cada centavo, soñando con un futuro seguro para mi hija. El impacto fue una sensación física, una sacudida vertiginosa que hizo que la habitación se llenara de nervios. 2 años atrás, había cedido la escritura a Eleanor y Marcus, un gesto destinado a aliviar sus cargas financieras, a darles una ventaja que yo nunca tuve. Aún recordaba el abrazo entre lágrimas de Eleanor, el solemne apretón de manos de Marcus, sus efusivas promesas de eterna gratitud y cariño. Ahora, esas promesas parecían bromas crueles, resonando en el espacio cavernoso de su derecho. Habían tomado mi generosidad y la habían convertido en una correa, un medio de control. Eleanor se levantó del sofá. Su voz fría y precisa atravesó la tensión persistente. Caminó hacia Marcus, hombro con él, presentando un frente unido de desdén. «Tienes razón, papá. Este es nuestro hogar ahora. Nosotros ponemos las reglas. Y si no puedes respetar nuestras reglas, si no puedes entender que estás viviendo bajo nuestro techo, entonces quizás necesites buscar otro lugar donde vivir». Sus palabras fueron un ultimátum, pronunciadas con una firmeza escalofriante. No hubo ni un atisbo de vacilación, ni rastro de arrepentimiento. Solo una expulsión fría y dura. Una extraña calma me invadió. Una tranquila determinación que me sorprendió incluso a mí mismo. La lucha se había desvanecido, reemplazada por una claridad inquietante. El dolor, la herida, la traición, todo se condensó en una decisión firme e inquebrantable. «De acuerdo», dije con voz firme, sin emoción. «Haré la maleta». Eleanor y Marcus intercambiaron una mirada desconcertada. Mi inesperada obediencia pareció tomarlos por sorpresa. Probablemente esperaban una discusión, una súplica, una muestra de sumisión. Sin embargo, mi simple aceptación los dejó momentáneamente sin palabras. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, cada paso medido y deliberado, una silenciosa despedida de los sueños que una vez alimenté entre estas paredes. La habitación de invitados, como ahora llamaban a mi pequeño espacio, escasamente decorado, se sentía menos como una morada temporal y más como una celda de detención. Mientras subía, los recuerdos se arremolinaban en mi mente, una conmovedora presentación de mis afectos extraviados. Recordé la boda de Eleanor, un gran evento que había planeado y pagado meticulosamente. El aroma fresco y limpio del papel mientras firmaba el cheque por $28,000, una cantidad que entonces me había parecido monumental para un día que se suponía sería el más feliz de su vida. El vestido blanco, el elaborado catering, la costosa banda musical,
todo orquestado por mí, para ellos. Y ahora era una carga, una invitada no deseada en la misma vida que había ayudado a construir. Llegué a mi habitación, saqué mi vieja maleta y comencé a empacar mis pocas pertenencias. Ropa, algunos libros, algunas fotografías. Cada artículo fue colocado con cuidado, metódicamente, como si se preparara para un viaje a un destino desconocido. El proceso fue rápido, un testimonio del minimalismo de mi existencia en su lujosa casa. Con mi maleta en la mano, bajé las escaleras. Su peso me resultaba un extraño consuelo. Eleanor y Marcus seguían en el sofá, observándome con una mezcla de confusión y triunfo cauteloso. Caminé directamente hacia la mesa de centro, cuya superficie pulida reflejaba mi rostro sombrío. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de la casa. La llave de la casa, como era antes, y la deposité con cuidado sobre la mesa. Hizo un suave clic al caer, un pequeño ruido en la habitación, por lo demás silenciosa, pero a mí me pareció como el sonido metálico de la puerta de una prisión al cerrarse tras de mí. Me dirigí hacia la puerta principal, buscando el pomo. El silencio se rompió de repente con la voz de Marcus, impregnada de una incertidumbre que no había percibido antes. «¿A dónde vas?», preguntó con un dejo de miedo en su tono. La bravuconería se había evaporado momentáneamente, reemplazada por un atisbo de aprensión. Quizás la realidad de mi partida, tan rápida y sin protestas, estaba empezando a calar hondo. Hice una pausa, con la mano sobre el frío metal del pomo de la puerta. Giré ligeramente la cabeza, encontrando su mirada, luego la de Eleanor. Mi voz era baja y firme, sin dejar lugar a discusión ni súplica. «Fuera». Entonces abrí la puerta y salí, cerrándola detrás de mí con un suave clic, sumergiéndome en el frío abrazo de la noche, con mi maleta como única compañera en mi repentino y solitario exilio. La noche me envolvió por completo, un vasto lienzo negro contra el cual las escasas farolas de Callispel brillaban como estrellas lejanas. Mi maleta retumbaba tras mí. Sus ruedas marcaban un ritmo monótono contra el pavimento irregular, el único sonido que rompía el pesado silencio. Cada crujido y gemido de la vieja maleta era como un contrapunto al latido en mi pecho. Un extraño cóctel de emociones me recorrió. Una vertiginosa sensación de libertad se mezclaba con una escalofriante oleada de incertidumbre. Estaba libre, sin cargas, pero completamente solo. Mi mente, negándose a asentarse, regresó a Eleanor, a una época en la que su nombre solo evocaba imágenes de calidez y vulnerabilidad. La imaginé a los 18 años, un caleidoscopio de lágrimas y emociones crudas, despatarrada en su cama, con los hombros temblorosos por los sollozos. Su primer desamor verdadero, de esos que se sienten como el fin del mundo. Recordé estar sentada a su lado, acariciando su cabello, susurrando promesas en la oscuridad. «Siempre estaré aquí para ti, cariño. Siempre, siempre te cuidaré, pase lo que pase». El recuerdo ahora parecía una cruel ironía, una promesa rota no por mí, sino por la misma persona a la que había jurado proteger. El aguijón de ese recuerdo era más agudo que el frío aire de la noche. Me empezaron a doler las piernas, un latido sordo en las rodillas y las caderas, protestando por el viaje inesperado. Pero en lugar de irritación, sentí una peculiar satisfacción. Esta incomodidad física, este esfuerzo puro, parecía un pequeño acto de rebeldía, una firme negativa a derrumbarme. Era una prueba tangible de que seguía avanzando, de que seguía eligiendo mi camino, aunque ese camino fuera ahora una calle oscura y desierta. Pasé por delante de la antigua escuela primaria de Eleanor, con sus juegos infantiles como centinelas en la penumbra. Los columpios, antes vibrantes con sus alegres gritos, ahora colgaban inmóviles, como instantes congelados. Recordé haberla recogido de allí, su pequeña mano aferrándose a la mía, sus historias saliendo a borbotones sin aliento. ¿Cuándo había empezado a apagarse la luz de sus ojos? ¿Cuándo la inocencia de aquella niña había sido reemplazada por la frialdad calculadora de la mujer que acababa de expulsarme? La pregunta resonaba sin respuesta en la noche silenciosa. Entonces, otro recuerdo afloró, más pesado, más profundo. El funeral de Clara, mi amada esposa, que se fue demasiado pronto, dejando una herida abierta en nuestras vidas. En aquellos días,
Yo había sido el ancla de Eleanor, su roca. La había abrazado mientras lloraba, navegado por las traicioneras aguas del dolor por ambas, soportando el peso de su dolor junto al mío. Lo había sido todo para ella entonces, su único padre que le quedaba, su protector. Y ahora era una molestia, una reliquia obsoleta, expulsada de la misma vida que había preservado con tanto esmero. La injusticia de todo aquello se instaló en lo más profundo de mi ser. Justo cuando la desesperación amenazaba con abrumarme, una luz irrumpió en la oscuridad. Un letrero de neón, parpadeando inestablemente, anunciaba Pine Lodge Motel. Debajo, un zumbido rojo, más pequeño y vibrante, deletreaba vacante. No era el Ritz, pero en ese momento parecía un santuario. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Dentro, el vestíbulo olía ligeramente a café rancio y desinfectante. Una joven de ojos cansados pero amables me miró desde detrás del mostrador. Su sonrisa sincera, un antídoto bienvenido a la amargura de la noche. Me registró en la habitación 12. Su suave voz era una reconfortante canción de cuna. Aquí tiene su llave, señor. Disfrute de su estancia. La habitación 12 era pequeña pero limpia, un marcado contraste con la enorme casa que había dejado atrás. La cama estaba pulcramente tendida, el televisor, un silencioso rectángulo negro en la pared. Abrí mi maleta y, con un toque tierno, coloqué la fotografía enmarcada de Clara en la mesita de noche. Su dulce sonrisa, congelada en el tiempo, me ofreció un silencioso consuelo, un recordatorio de un amor puro e incondicional. Tumbado en la cama del motel, con la suave luz de una lámpara de noche iluminando la habitación con tonos apagados, mi mente comenzó a reconstruir los fragmentos de una vida de generosidad. Los detalles, antes borrosos por la neblina del afecto, ahora resaltaban con total claridad. La matrícula universitaria de Eleanor, $43,000, una suma por la que había trabajado incansablemente. El coche de Marcus, una entrada de $18,000, un gesto para facilitar su entrada a la edad adulta. Los $12,000 de la entrada de su primer apartamento, antes de la casa. Los gastos de la boda, los préstamos, los innumerables gastos, grandes y pequeños, que habían ido minando mis ahorros, mi seguridad, mi propia identidad. ¿Cuánto de mí había invertido en sus vidas? Me pregunté, como un susurro en la silenciosa habitación. ¿Cuántos sacrificios había hecho? ¿Cuántos sueños había postergado? Todo por su felicidad, su comodidad, su futuro. ¿Y qué había recibido a cambio? Un despido, un desalojo, una cruda declaración de mi inutilidad. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El dolor, en lugar de aplastarme, empezó a solidificarse, a cristalizarse en una certeza fría y deliberada. Los años de dar, las concesiones interminables, la resistencia silenciosa, todo había terminado. Había terminado de ser una carga. Había terminado de que me dieran por sentado. El hombre que salió de esa casa con una maleta y el corazón roto, no era el mismo que ahora yacía en la cama de ese motel. Una silenciosa promesa se formó en lo más profundo de mi ser. Mañana, decidí, y las palabras resonaron con renovada fuerza. Mañana dejaré de ser el hombre que lo dio todo. Mañana empezaré a ser el hombre que comprendió su propio valor. El pensamiento, simple pero profundo, me trajo una paz que no había sentido en años. La noche afuera seguía su lenta marcha, pero dentro de la habitación 12, un nuevo amanecer amanecía. La luz de la mañana, pálida y vacilante, se filtraba por las cortinas del motel, dibujando rayas en la alfombra. Me desperté sintiéndome más ligero que en meses, como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. El aire, fresco y fresco, olía ligeramente a pino. Me levanté, me acerqué al pequeño espejo del baño y me miré. Los ojos cansados seguían ahí, pero ahora, bajo ellos, se adivinaba un atisbo de propósito, una silenciosa determinación. El hombre del espejo tenía una nueva misión. Pedí un taxi y le di al conductor la dirección del First National Bank en Main Street. La incertidumbre de la noche había dado paso a una silenciosa convicción. Era hora de reclamar lo que era mío, no solo financieramente, sino espiritualmente. Era hora de recordarles, y a mí mismo,
mi verdadero valor. El taxi se deslizaba por las calles de Kalispell, un pueblo que había considerado mi hogar durante más de 4 décadas. Vi pasar las tiendas habituales, la cafetería donde Clara y yo desayunábamos los sábados por la mañana, la ferretería donde había comprado materiales para innumerables proyectos de mejoras para el hogar, el parque donde había empujado a Eleanor en los columpios hasta que su risa resonó entre los árboles. Esta era mi comunidad, un tapiz tejido con los hilos de mi vida. Sin embargo, al mirar hacia afuera, sentí una extraña sensación de distanciamiento, como si siempre hubiera sido un observador, nunca una parte integral. La comprensión fue inquietante. Llegamos al First National Bank en Main Street, con su fachada de ladrillo sólida y discreta. Abrí la pesada puerta de cristal. El familiar aroma a papel y madera pulida me tranquilizó en medio de mi agitación actual. Dentro, el banco estaba tranquilo. Algunos clientes se encontraban dispersos en varias ventanillas. Caminé directamente al mostrador con paso decidido. Una cajera de mediana edad, la señora Jenkins, me recibió con una sonrisa cortés y profesional. Sus ojos, enmarcados por unas gafas cómodas, reflejaban una bondad cansada. «Buenos días, Sr. Finch. ¿En qué puedo ayudarle?» La miré a los ojos con voz firme, sin delatar mi agitación interior. «Buenos días, señora Jenkins. Necesito bloquear el acceso a mis tarjetas de crédito a usuarios autorizados específicos». Ella asintió, con una sonrisa firme. «Por supuesto, señor Finch. ¿Podría decirme qué usuarios desea eliminar?» Respiré hondo. Era el momento. El primer paso concreto. Mi hija, Eleanor Finch, y su esposo, Marcus Thorne. Los nombres me pesaban en la lengua, como piedras que caen en un estanque en calma, creando ondas en la tranquila orilla. La sonrisa de la señora Jenkins se desvaneció por una fracción de segundo, con un destello de sorpresa en sus ojos. Era clienta desde hacía mucho tiempo, y ella, como muchos en Kalispell, conocía a mi hija. Oírme hacer semejante petición, sobre todo después de décadas de apoyo financiero aparentemente inagotable para Eleanor, debió de ser inusual. «Ah», dijo en voz baja, y luego recuperó rápidamente su compostura profesional. «Por supuesto, señor Finch. Un momento mientras abro su cuenta». Escribió rápidamente en su teclado, con los dedos borrosos. Me entregó unos formularios que detallaban los usuarios autorizados y el proceso de baja. Cada línea de letra pequeña, cada espacio en blanco para la firma, tenía un significado profundo. Al tomar el bolígrafo, mi mano era firme. Cada trazo, al firmar, era como romper una cadena, una ruptura tangible de los lazos invisibles que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Era más que una simple transacción financiera. Era un acto de liberación. Mientras firmaba, mi mente, siempre ansiosa por ofrecer un inventario doloroso, repasó un recuerdo reciente. Apenas 2 meses antes, Eleanor me había llamado, con su voz dulce y encantadora, describiendo una renovación de cocina de ensueño que necesitaba desesperadamente. Sin dudarlo un instante, transferí $12,000 a su cuenta, una suma que había agotado una parte significativa de mi fondo de emergencia. Creí que era una inversión en su felicidad, en su futuro. Ahora, lo sentía como una inversión en mi propia esclavitud. La señora Jenkins regresó con los formularios firmados. «Muy bien, señor Finch», confirmó con voz amable. «Los cambios han sido procesados. El acceso de Eleanor y Marcus a sus tarjetas de crédito será revocado de inmediato». Me entregó una copia de la documentación, con una silenciosa comprensión en la mirada. Al salir del banco, la luz del sol se sentía más brillante, el aire más fresco. Una profunda sensación de alivio, una ligereza casi vertiginosa, me invadió. No era un triunfo, no exactamente, sino algo más profundo, más satisfactorio. Era la satisfacción serena y profunda de tomar una decisión completamente por mí mismo, sin la carga de obligaciones ni expectativas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente autónomo. Volví al taxi y le di al conductor la dirección del Motel Pine Lodge. En cuanto la puerta se cerró, mi teléfono vibró en el bolsillo, un zumbido insistente y estridente. Lo saqué. Eleanor. Su nombre apareció en la pantalla, seguido del de Marcus, y luego el de Eleanor otra vez. 3 llamadas perdidas en rápida sucesión, el preludio de la tormenta. Respondí al cuarto timbre, preparándome.
Hola, Eleanor. Mi voz era tranquila, firme, un contraste deliberado con la furia que anticipaba. Su voz explotó por el auricular, estridente e indignada. ¿Qué demonios hiciste, papá? Acaban de rechazar mi tarjeta en Nordstrom. Rechazada. Estaba en la caja, delante de todos. Fue tan humillante. Sus palabras salieron atropelladamente. Un torrente de autocompasión e indignación. La audacia, la absoluta presunción, eran impresionantes. ¿Declinado? Pregunté con voz monótona, sin compasión. ¿Cómo te sientes, Eleanor? ¿Ser una carga? ¿Ser una vergüenza? ¿Que te digan que no encajas? ¿Que eres una molestia? Hice una pausa, dejando las preguntas en el aire, dejando que el peso de sus propias palabras de ayer se posara sobre ella. ¿Recuerdas lo de ayer, Eleanor? Solo eres una carga para nosotros. No dirigimos una organización benéfica. Esas fueron tus palabras, no las mías. Siguió un silencio atónito, breve pero potente. Entonces, su voz regresó, impregnada de una nueva desesperación, con un toque de pánico genuino bajo la ira. Esto es diferente, papá. No puedes dejarnos sin nada. Tenemos gastos y obligaciones. Marcus necesita su cuenta de negocios. Yo necesito mi paga para compras. No puedes dejarnos abandonados. Las necesidades y obligaciones eran todas suyas y de Marcus, por supuesto, nunca mías. La familia no funciona llamándose cargas y echándoselas a un lado, Eleanor, afirmé, mi voz cobrando fuerza con cada palabra. Dejaste clara tu postura. Ahora yo tomo la mía. Mi dinero, mis decisiones. Puedo tomar mis propias decisiones sobre mi dinero, tal como tú decidiste que yo podía hacer mi propio camino. Adiós, Eleanor. Y con eso terminé la llamada. El clic del botón de desconexión fue como el último y definitivo chasquido de otra cadena. El teléfono volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio fue bienvenido. Una silenciosa confirmación de una batalla ganada, un límite finalmente trazado. Si aún me sigues, espero que veas lo rápido que pueden cambiar las cosas. Sigue viendo para ver qué pasa. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para seguir este viaje. El taxi se acercó a la familiar y humilde fachada del Pine Lodge. Al doblar la esquina, lo vi. Marcus, paseándose de un lado a otro junto a la entrada del motel, con una nube de tormenta en el rostro. Era un resorte tenso, con las manos metidas en los bolsillos de sus caros pantalones, movimientos espasmódicos y agitados. Sus ojos escudriñaban la calle con una intensidad que me indicó que no solo estaba esperando, estaba cazando. El taxi se detuvo, y justo cuando buscaba mi billetera, Marcus giró la cabeza bruscamente en nuestra dirección. Sus ojos, ardiendo de furia fría, se clavaron en los míos. Caminó hacia el taxi con paso pesado y agresivo, como un depredador acechando a su presa. Ni siquiera esperó a que saliera del coche para empezar su diatriba. «Arthur, ¿qué demonios crees que estás jugando?», gruñó, con voz baja y amenazante, apenas contenida. Estaba prácticamente gritando, pero con una agresividad controlada que lo hacía aún más desconcertante. El taxista, el señor Santiago, un hombre tranquilo al que ahora solo conocía por su apellido, observaba la escena con una quietud vigilante, con la mano apoyada ligeramente en el volante. Me enfrenté a Marcus con calma, con la maleta aún en la mano. Su rostro estaba contraído por la rabia, con saliva formándose en las comisuras de sus labios. «Acaban de rechazar mi tarjeta, Arthur, mi tarjeta de visita, y la de Eleanor. Nos cancelaron los vuelos a Hawái. ¿Tienes idea del lío que has causado? Vamos a perder nuestras vacaciones, nuestro viaje de negocios». Su letanía de quejas era interminable, una sinfonía de derecho. No entendía que el viaje de negocios fuera solo una excusa endeble para una lujosa escapada a Hawái, financiada íntegramente por mi generosidad. Sostuve su mirada furiosa, con mis ojos fríos e inquebrantables. «Creo que puedo decidir sobre mi propio dinero, Marcus», respondí con voz firme, sin delatar el temblor que amenazaba con recorrer mis manos. Un concepto revolucionario, lo sé. El sarcasmo fue deliberado, una pulla dirigida directamente a su ego inflado. Mi mente, un archivo indeseable de errores financieros, evocó de inmediato otro recuerdo de la colosal irresponsabilidad de Marcus. Apenas un año antes, tuve que rescatarlo con $30.000. Su brillante nueva empresa, un proyecto inmobiliario de corta duración,
Se fue al traste después de que un supuesto socio se fugara con una parte significativa de la inversión inicial. Marcus estaba desesperado, aterrorizado de enfrentarse a Eleanor sin una solución. Yo intervine, como siempre, firmando el cheque con el corazón apesadumbrado, esperando que fuera la última vez. Parecía que mis esperanzas siempre estaban en vano. «Viejo senil», espetó Marcus, con el rostro aún más rojo y los ojos encendidos con una luz peligrosa. Dio un paso más cerca, con un lenguaje corporal agresivo e intimidante. «Arreglarás esto ahora mismo, o te juro por Dios». No terminó la amenaza. En cambio, se abalanzó hacia mí, con la mano buscando el cuello de mi camisa, con una intención clara. Pero antes de que sus dedos rozaran mi ropa, una figura se movió con una rapidez inesperada. El señor Santiago, el taxista, que había estado observando en silencio, había bajado del coche. Se movió con una autoridad serena, colocándose justo entre Marcus y yo. No era un hombre corpulento, pero su presencia era firme, su postura resuelta. «Oigan», dijo el señor Santiago en voz baja y tranquila, pero sin dar pie a discusión, «ya basta. Este caballero pagó su pasaje con cortesía y me trató con respeto. No permitiré que le pongan las manos encima». Sus ojos, normalmente cansados, ahora tenían un brillo acerado. No se dejó intimidar por la fanfarronería de Marcus, algo que pareció sorprenderlo sinceramente. Marcus dudó, con la mano aún extendida, paralizado en el aire. Su mirada pasó del rostro firme del señor Santiago a la mía, implacable, y luego volvió a la del conductor. La intervención inesperada pareció desestabilizarlo. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, sobre todo por alguien a quien consideraba inferior. «¿Quieres dar puñetazos?», continuó el señor Santiago, con voz serena, pero con una advertencia subyacente. «Hazlo en otro sitio. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo atacas a un hombre decente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una declaración descarnada. Marcus, claramente desacostumbrado a tal desafío, bajó lentamente la mano. El fuego agresivo en sus ojos parpadeó, reemplazado por una confusión momentánea, y luego por una renovada oleada de rabia impotente. Me miró fijamente, luego al señor Santiago. Señor Santiago, con la mandíbula apretada. Finalmente, con un gruñido de frustración, se giró sobre sus talones y regresó a su camioneta, estacionada descuidadamente cerca. Abrió la puerta de golpe, subió y la cerró de golpe con un golpe resonante. Al arrancar el motor, la ventanilla bajó, y su voz, áspera y amenazante, se esparció por el estacionamiento del motel. «Esto no ha terminado, Arthur, ni de lejos». El camión rugió al ponerse en marcha, con los neumáticos chirriando mientras salía a toda velocidad del estacionamiento, dejando un leve olor a goma quemada a su paso. Me volví hacia el señor Santiago, invadida por una profunda gratitud. «Gracias», dije con la voz cargada de emoción. No tenía por qué hacerlo. Se limitó a encogerse de hombros, con una leve sonrisa en los labios. «No pasa nada, señor. Solo hago lo correcto. Hay gente que necesita aprender un poco de respeto». Me dedicó un breve y tranquilizador gesto de asentimiento y volvió a subir a su taxi, dejándome sola en el repentino silencio del aparcamiento del motel. De vuelta en la soledad de la habitación 12, me sentí revitalizada. El enfrentamiento con Marcus, en lugar de dejarme agotada, me había revitalizado. Enfrentarme a su intimidación y, aún más importante, ser defendida por un aliado inesperado, había fortalecido mi determinación. La batalla se había iniciado, y yo me había mantenido firme. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para recorrerlo. Desperté a la mañana siguiente, no con el dolor habitual de un conflicto sin resolver, sino con una sorprendente oleada de energía. El enfrentamiento con Marcus, en lugar de agotarme, de alguna manera había aclarado mi propósito. Era como si años de frustración acumulada y rabia contenida finalmente hubieran encontrado una salida, dejando atrás una hoja en blanco y una renovada determinación. La discreta defensa del señor Santiago me había infundido una fuerza que no sabía que poseía. Este no era el final, era un comienzo. Me di una larga ducha caliente, dejando que el vapor calmara las últimas tensiones. Elegí mi ropa con cuidado,
No las prendas monótonas y funcionales que solía usar, sino mi mejor atuendo informal. Una camisa impecable, pantalones bien planchados y un par de mocasines lustrados. Fue un sutil acto de amor propio, un reflejo de la dignidad que estaba decidido a recuperar. El hombre que vi en el espejo tenía una chispa en la mirada, una determinación serena que había estado ausente durante demasiado tiempo. Tomé el autobús al distrito legal, disfrutando del ritmo monótono de la ciudad que me rodeaba. Mientras el autobús avanzaba con estruendo, mi mente, siempre la meticulosa contadora de agravios, me proporcionó otra dolorosa entrada. Tan solo unos meses antes, Marcus había acudido a mí, avergonzado y disculpándose, con una factura médica de $800 que no podía pagar, una visita a urgencias por un pequeño corte que se había hecho al intentar una reparación casera. Yo lo había cubierto, por supuesto, solo otra pequeña sangría en mis cada vez más escasos recursos, otra concesión silenciosa a su eterna necesidad. Morrison Baker and Associates, un majestuoso bufete de abogados ubicado en un antiguo edificio de piedra, emanaba una atmósfera de discreta competencia. Una vez dentro, me condujeron a una lujosa sala de espera y luego a la oficina del señor Blackwood. Era un hombre joven, de unos 40 y tantos años, con una mirada inteligente y un aura de meticulosa atención al detalle. Su apretón de manos fue firme, su bienvenida profesional y cortés. «Buenos días, Sr. Finch», comenzó, acomodándose en su silla. «¿En qué puedo ayudarle?» Lo miré a los ojos con voz firme y clara. «Buenos días, Sr. Blackwood. Quisiera revisar mi testamento. De hecho, reescribirlo por completo». Arqueó una ceja levemente, reconociendo cortésmente la gravedad de mi petición. «Muy bien. ¿Tiene algún cambio específico en mente o le gustaría hablar sobre sus opciones?» «Tengo cambios específicos», afirmé. «Quiero crear un fondo de beneficencia en lugar de dejarle todo a mi familia». Las palabras, antes un pensamiento distante y rebelde, ahora parecían profundamente acertadas. El señor Blackwood se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad en su expresión. ¿Un fondo benéfico? Sin duda, es una decisión trascendental. ¿Tiene alguna causa en mente? Sí, respondí, con una fuerza silenciosa que emanaba de mí. Quiero que beneficie a organizaciones que ayudan a personas mayores. En concreto, a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, a quienes se encuentran solos y sin apoyo. Personas que necesitan que se les devuelva la dignidad a sus vidas. La ironía de la situación no se me escapó, pero la idea de ayudar a otros que compartían una situación similar me trajo una extraña sensación de propósito. Mi sufrimiento, al menos, podría canalizarse hacia algo bueno. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando meticulosamente en los detalles. El señor Blackwood fue minucioso, haciendo preguntas precisas sobre los beneficiarios, los albaceas y el lenguaje preciso para garantizar que mis deseos fueran legalmente sólidos e inequívocamente claros. Explicó las implicaciones, los efectos inmediatos y el proceso de notificación. Cada decisión, cada cláusula, parecía un desmantelamiento deliberado del antiguo orden, una cuidadosa reconstrucción de mi futuro legado. Finalmente, con una profunda sensación de cierre, firmé el último de los documentos. La pluma se sentía más ligera esta vez. Ya no era una cadena, sino una llave. El señor Blackwood revisó los documentos firmados y me miró con expresión pensativa. «Señor Finch», dijo con voz suave pero sincera, «esta es una decisión increíblemente valiente, sobre todo cuando se trata de la familia». Le ofrecí una pequeña sonrisa cómplice. «La mayoría de la gente, señor Blackwood», respondí con una voz teñida de silenciosa tristeza, «no ha sido considerada una carga por su propia hija, y luego expulsada del hogar que le proporcionaron». Asintió lentamente, y su expresión pasó de una evaluación profesional a una empatía genuina. «Entiendo. Los cambios se procesarán de inmediato y se notificará a su familia a su debido tiempo». Al salir del bufete, el sol del atardecer me calentó la cara. Un peso que no sabía que llevaba se alivió de mis hombros. Me sentí más ligero que en décadas, liberado de las abrumadoras expectativas y el chantaje emocional que habían definido mi relación con Eleanor y Marcus. El aire parecía más limpio, el cielo más azul. Ya no era una víctima, era el arquitecto de mi propio futuro. Al llegar a la parada del autobús, mi teléfono sonó suavemente.
Un recordatorio que había programado meses atrás. Era una nota para llamar a mi hermana, Margaret, en Oregón. Le había prometido visitarla, pero siempre, siempre, surgía algo con Eleanor o Marcus, alguna necesidad urgente que me obligaba a posponer mis propios deseos. Ya no. De vuelta en la tranquila soledad de mi habitación de motel, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la aerolínea. Revisé las próximas reservas, encontrando los detalles de las lujosas vacaciones de $28,000 de Eleanor y Marcus en Hawái, un viaje que les había reservado como agradecimiento por administrar mi patrimonio, una ridícula farsa que había montado para asegurar su continua amabilidad. Con dedo firme, seleccioné cada segmento: los vuelos en primera clase, el resort de lujo, los tours exclusivos. Cancelar, cancelar, cancelar. Cada confirmación de cancelación que aparecía en la pantalla era como un grillete que se desprendía, una ruptura tangible de los lazos financieros que me habían atado. La última, la suite más cara, desapareció de la pantalla con un último clic. Entonces, hice algo más. Revisé mis contactos y encontré el número de Thomas, mi amigo más antiguo y fiel. «Thomas», dije cuando contestó, con una voz que no había conocido en años, «¿estás libre para tomar un café? Hay algo que necesito decirte». El café Murphy bullía con el suave tintineo de la cerámica y el murmullo de las conversaciones matutinas. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, un aroma reconfortante que siempre me recordaba tiempos más tranquilos y sencillos. Thomas ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual del rincón, con una taza de café solo humeante frente a él. Levantó la vista al acercarme, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que se extendió por sus amables ojos entrecerrados. «Arthur», exclamó, levantándose ligeramente de su asiento. «Qué bueno verte, viejo amigo». Me indicó que me sentara. Mientras me acomodaba en el sillón que me resultaba familiar, me observó pensativo. «¿Sabes?», reflexionó. «Te ves diferente, más fuerte de alguna manera, incluso más ligero». Me reí entre dientes, un sonido genuino que me sorprendió incluso a mí misma. «Lo siento, Thomas, de verdad». Y entonces, en un torrente de palabras que se había acumulado en mi interior, lo conté todo. La barbacoa de cumpleaños, las hirientes palabras de Eleanor, el cruel despido de Marcus y su ultimátum final. La desconcertante caminata nocturna hasta Pine Lodge, la decisión del banco de cortar todo acceso financiero, la furiosa confrontación de Marcus en el motel y la inesperada y heroica intervención del señor Santiago, el taxista. Thomas escuchó, su expresión pasando de la preocupación a la incredulidad, luego a una ira silenciosa y latente. Su inicial «¿De verdad te echaron?», se convirtió en un susurro ahogado. «¿En tu cumpleaños? ¿Después de llamarte una carga? Dios mío, Arthur», negó con la cabeza, frunciendo el ceño con angustia. Sabía que eran malos, pero esto es insoportable. Tomé un sorbo de café. El calor me reconfortó. Y esta mañana, continué con voz firme, fui a Morrison Baker & Associates. Reescribí mi testamento, por completo. Ahora todo va a la caridad. En concreto, a organizaciones que ayudan a personas mayores abandonadas por sus familias, que necesitan recuperar su dignidad. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par, y luego una lenta sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó con fuerza. «Bien por ti, Arthur. Bien por ti. Ya era hora, si quieres saber mi opinión. He visto a Eleanor y a Marcus tratarte como un cajero automático andante durante años. Todos lo hemos hecho, tus amigos, quiero decir. Simplemente no sabíamos cómo decir nada. Su solidaridad fue un bálsamo para mi alma, un testimonio de verdadera amistad». Justo cuando Thomas terminó de hablar, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, vibró con insistencia. Eleanor. Su nombre apareció en la pantalla, un presagio digital de su inevitable ira. Miré a Thomas con una pregunta en la mirada. Él asintió, una orden silenciosa para que respondiera. Presioné el altavoz. «Papá, ¿te has vuelto completamente loco?». La voz de Eleanor estalló desde el teléfono, tan alta que la oyó medio café, estridente de indignación y furia apenas contenida. «¿Qué demonios has hecho? Acabo de recibir correos, avisos de cancelación de nuestro viaje a Hawái. $28,000, papá.
$28.000 tirados a la basura porque estás pasando por un momento de madurez. Sus acusaciones eran un torrente de autocompasión y presunción, sin ningún tipo de reconocimiento de sus propias acciones. Respiré lenta y pausadamente, con la mirada fija en el rostro comprensivo de Thomas. El viaje se canceló, Eleanor. Respondí con voz tranquila y mesurada, interrumpiendo su histrionismo. Se canceló porque quien lo pagaba decidió que no quería vacacionar con gente que lo considera una carga, y que lo echó de su propia casa el día de su cumpleaños, después de haber pagado por todo lo que tenían en la vida. Un silencio atónito se hizo a su lado. Una breve pausa donde finalmente pareció captar la magnitud de mi declaración. Pero fue fugaz. «¡No seas ridículo!», chilló, recuperándose. «Marcus cree que deberíamos internarte. Dice que claramente no piensas con claridad, que eres inestable». La amenaza, lanzada con tanta naturalidad, pretendía intimidar, controlar. Una fría y firme determinación se apoderó de mí. Sentí la mano de Thomas apretar suavemente la mía de nuevo, un silencioso estímulo. «En realidad, Eleanor», dije, alzando un poco la voz, adquiriendo una nueva autoridad, «estoy pensando con más claridad que en años. Estoy harta de ser tu cuenta bancaria personal. Estoy harta de que me des por sentado. Estoy harta de que me trates como una molestia desechable». Me incliné hacia el teléfono, bajando la voz a un tono bajo y potente que exigía la atención, no solo de Eleanor, sino del silencioso café que nos rodeaba. «El hombre que te crió, Eleanor», declaré, cada palabra cargada de significado. «El hombre que lo sacrificó todo por ti, que te amó incondicionalmente, que te habría dado hasta la camisa. Tú lo mataste. Lo mataste la noche que lo echaste de su propia casa, en su 65 cumpleaños, tras llamarlo una carga. Con lo que estás hablando ahora es con lo que queda. Y lo que queda ha decidido que se acabó. Mírame». Con una firmeza que resonó por todo el café, pulsé el botón de colgar. El teléfono quedó en silencio, y el peso opresivo de la ira de Eleanor fue reemplazado por un silencio resonante. Y entonces, inesperadamente, sucedió. Un suave aplauso, luego otro, que rápidamente se convirtió en una oleada de aplausos genuinos. Todas las mesas del Murphy's Café giraron la cabeza. Desconocidos, que habían escuchado fragmentos de la conversación y luego toda mi declaración final, aplaudían. Algunos silbaron, otros asintieron en señal de aprobación, y una mujer incluso me levantó el pulgar con lágrimas en los ojos. Fue una manifestación espontánea y colectiva de apoyo, una reivindicación pública que jamás podría haber anticipado. En ese momento, rodeado de desconocidos, me sentí más visto, más comprendido, de lo que jamás me había sentido por mi propia familia. La inesperada oleada de aplausos en el Murphy's Café se fue apagando poco a poco, dejando tras de sí un cálido y estimulante murmullo de afirmación. Era un sonido que llevaría conmigo, un recuerdo resonante de una auténtica conexión humana que contrastaba marcadamente con los ecos huecos de mi pasado reciente. Miré a Thomas, cuyos ojos brillaban de orgullo. Extendió la mano por encima de la mesa y me la estrechó con firmeza. «Estoy orgulloso de ti, Arthur», dijo con la voz cargada de emoción. «Realmente orgulloso». Sus palabras, sencillas y sinceras, significaron más para mí que cualquier disculpa de Eleanor o Marcus. El mes siguiente se desarrolló con un nuevo propósito, una claridad de dirección que no había experimentado en años. Las prioridades inmediatas eran simples. Encontrar un nuevo hogar que realmente mío. Contacté a la señora Davis, una respetada agente inmobiliaria local, conocida por su integridad y conocimiento del mercado de Kalispell. Cuando me preguntó qué buscaba, me sorprendí con la respuesta. «Quiero algo que sea completamente mío», le dije. «Algo con espacio para respirar. Ni demasiado grande, ni demasiado imponente. Simplemente mío». Me mostró varias propiedades, pero fue un modesto rancho en Hillside Drive el que realmente me cautivó. Tenía vistas panorámicas de las montañas lejanas, una acogedora sala de estar y una cocina pequeña y funcional que parecía perfecta para una sola persona. El patio trasero era manejable, con espacio suficiente para un pequeño jardín y un patio cómodo. No era la casa extensa y opulenta que les había regalado a Eleanor y Marcus, pero era perfecta. Era un lugar donde podía ser verdaderamente libre. El día de la mudanza fue sencillo. Mis pocas pertenencias del motel, la ropa,
los libros, la foto de Clara, cabían fácilmente en la parte trasera de un solo coche. No había muebles grandes ni reliquias sentimentales que transportar de toda una vida dedicada a construir un hogar para otros. Este nuevo comienzo se liberó del pasado. Desempacar me llevó menos de un día, y al anochecer, la casa del rancho, aunque todavía con pocos muebles, ya parecía un santuario. Con los aspectos prácticos resueltos, comencé a explorar mi nueva libertad. Conduje hasta el lago Flathead, cuya vasta y resplandeciente extensión reflejaba las infinitas posibilidades que se me presentaban. Pasé horas caminando por sus orillas, contemplando el suave chapoteo de las olas, sintiendo el viento en la cara. La soledad, antes una fuente de temor silencioso, ahora se sentía como una profunda liberación, no como soledad. Era un espacio para la reflexión, para el redescubrimiento, para ser yo mismo sin el escrutinio constante ni las exigencias de los demás. Los mensajes de Eleanor y Marcus seguían llegando a cuentagotas, recordatorios digitales ocasionales de su persistente derecho a todo. Eran una mezcla cuidadosamente seleccionada, disculpas calculadas, súplicas apenas veladas para el pago de la hipoteca, acusaciones directas de crueldad y senilidad. «Papá, te extrañamos, de verdad. ¿No podemos hablar de la casa? La hipoteca está vencida. Arthur, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Tienes idea del estrés que esto le está causando a Eleanor?» Los leía, un leve eco del viejo dolor que se agitaba en mi interior, y luego los borraba enseguida, sintiendo solo un profundo alivio al descubrir que sus urgencias ya no eran mi responsabilidad. Sus dramas ya no eran míos. Una tarde, sonó mi teléfono. Era el contestador de Marcus, con una desesperación empalagosa. «Arthur, vamos. Todos dijimos cosas que no queríamos decir, ¿verdad? Fue un momento de ira. Somos familia. ¿No podemos resolver esto como familia?» La palabra familia, antes tan sagrada, ahora sonaba hueca, desprovista de todo su poder. Era solo una palabra, una etiqueta que habían usado como arma contra mí, y ya no tenía ninguna influencia. Mis días ahora estaban llenos de las sencillas alegrías de la autodeterminación. Compraba los alimentos que quería, cocinaba las comidas que ansiaba. Empecé a dedicarme a una afición olvidada hacía tiempo, la carpintería, transformando madera en bruto en algo hermoso con mis propias manos. Pasaba horas leyendo novelas, perdiéndome en historias que no tenían nada que ver con las mías. El silencioso zumbido de mi propia vida, elegido exclusivamente para mí, era una sinfonía que había anhelado escuchar durante mucho tiempo. 3 semanas después de junio, mientras los días se hacían más largos y cálidos, me encontraba en mi nuevo porche, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos intensos. En la mano, sostenía un folleto de viajes, cuyas páginas brillantes mostraban la belleza agreste de las tierras altas de Escocia y los paisajes esmeralda de Irlanda. Un viaje, solo para mí, por el puro placer de conocer nuevos lugares y experimentar nuevas culturas. Detrás de mí, la modesta casa estilo rancho se alzaba bañada por la luz dorada del atardecer. Era una casa a escala real, perfecta para un hombre que por fin había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Esta no era la enorme mansión vacía que una vez albergó mis sueños y presenció su traición. Este era un hogar, un verdadero hogar, construido sobre los cimientos del respeto propio y una paz recién encontrada. Planeaba llamar a una agencia de viajes mañana, o quizás inscribirme en esa clase de fotografía que siempre había querido tomar la semana que viene. Las posibilidades se extendían ante mí, amplias y tentadoras. Al caer la noche sobre Hillside Drive, dando paso a la suave frescura de la tarde, doblé el folleto y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. El viento susurraba entre los árboles, un suave suspiro de satisfacción. Había reclamado mi territorio, no solo en esta pequeña casa, sino en mi propia vida, y por fin era, de verdad, libre.